Han pasado ya 5 años de aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, tras una riña entre un grupo de choque y policías estatales. Este enfrentamiento dejó como saldo 6 muertos y 25 heridos. Los estudiantes se encontraban realizando un boteo para acudir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Desde entonces, no se sabe nada de los estudiantes y sus familias continúan haciendo esfuerzos para encontrarlos. Nosotros les pedimos pues que sean más humanos, que nos escuchen, que aquí ya vemos 43 padres pidiendo que les devuelvan a sus hijos. Ya mañana se cumplen 5 años y no sabemos nada de ellos. La desaparición de los normalistas puso en evidencia las deficiencias en protocolos de actuación. Para el 9 de octubre, autoridades señalaron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se da a la fuga como responsable de ese crimen. Detienen a 26 policías municipales. Abarca fue detenido el 4 de noviembre en la Ciudad de México. Fue el 18 de octubre cuando se aprehendió a un supuesto líder del cártel de Guerreros Unidos que ordenó el ataque contra los 43 normalistas. El procurador José Murillo Caram, en una larga conferencia de prensa, reconoce que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero de Cocula, esto para el 7 de noviembre. A finales del mes de enero de 2015, Human Rights Watch y diversos organismos de protección de los derechos humanos ponen en duda la verdad histórica de la Procuraduría y solicitan una nueva investigación. El 13 de marzo de 2018 es capturado La Rana, presunto responsable del asesinato de algunos de los estudiantes en el basurero de Cocula. El 13 de julio de 2018, los supervivientes de la Escuela Normal de Ayotzinapa recuerdan a sus compañeros en su graduación, pues es en ese año cuando se estarían graduando como maestros. El 20 de septiembre de 2018, padres de los 43 normalistas se reúnen con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y piden la creación de una comisión para el caso Iguala. ¿Cómo se supera la ausencia de un ser querido? No se puede superar. Como madre no acepto ni aceptaré pues perder a un hijo así y olvidarme de él. Es difícil llegar a casa y ver sus objetos. Hasta la fecha, los padres de los normalistas dicen ver voluntad por parte del gobierno de la República para la solución del caso y piden justicia para sus hijos, que llevan 5 años ausentes. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.